Vamos a corregir el ejercicio 4. El ejercicio 4 trata de crear una clase Java para ejecutar operaciones con fracciones. En concreto, vamos a ver cómo sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, y nos dice que las fracciones siempre deben estar simplificadas antes de operar con ellas. La propia clase debe de encargarse de simplificarlas, crear los constructores y los métodos, los getter y los setter, tanto para el denominador y el numerador, así como el toString para mostrar las fracciones pues, de una forma un poco más legible. Tener en cuenta que un número no puede ser dividido entre 0. Esto, podemos pararnos a ver algún ejemplo de cómo capturar esa excepción en caso de que en algún momento nos llegase un denominador 0, pero también podemos controlarlo directamente a la hora de ese setter que modifica el denominador o esos constructores que no permitan crear una fracción con un 0. Crearemos también el main para probar todas estas operaciones. Entonces vamos a irnos a IntelliJ. Tenemos aquí el ejercicio 4 y voy a empezar creándome una clase fracción. La clase fracción, aunque no me lo dice el enunciado, ya tenemos que ir siendo capaces de poco a poco ir, interpretando los enunciados para entender qué atributos necesito. En este caso, para representar una fracción matemática, básicamente lo que necesito es un entero. Vamos a hacerlo sencillo, ¿no? Entonces un entero para el numerador y un entero para el denominador. Entonces un private int num de numerador y den de denominador. Ya os he dicho que siempre que sean del mismo tipo podemos ponerlo en líneas diferentes o directamente podemos separar por comas los atributos que son del mismo tipo al declararlos y listo. Constructor por defecto, pues vamos a hacer un public fracción que no recibe nada, y lo que vamos a hacer es el numerador por defecto lo puede inicializar a 0, no hay ningún problema, pero el denominador no nos interesa precisamente para evitar esa división por 0, ¿no? Que nos puede dar problemas. Entonces voy a inicializar el denominador a 1, el numerador no me hace falta, ya lo hace Java por mí, el inicializarlo a 0. Y luego con el parametrizado podemos hacer algo parecido. A mí me va a llegar aquí un int num y un int den, de numerador y denominador. El thisNum va a ser igual a num directamente, independientemente de cuál sea el número, y aquí podemos hacer que, de nuevo, utilizar el operador ternario. Entonces el denominador vamos a comprobar lo siguiente. Esto va a ser igual a, si el den es igual a 0, entonces le vamos a pasar un 1 para evitar que sea igual a 0, y si no, le vamos a pasar el denominador que me llega. Vamos a hacer otra cosa también al salir de aquí, que va a ser simplificar. De momento no lo tenemos hecho, pero lo haremos. Entonces más adelante llamaremos a este método. Lo voy a dejar así de momento y después lo implementamos. Porque antes de meternos con eso, me voy a crear también una fracción constructor que lo único que reciba sea un numerador, ¿vale? Si solo, una versión en la que lo único que hacemos es dis.num es igual a num e inicializar dis.den a 1 para poder crear una fracción a partir de un número. Esto ahora parece un poco chorras, pero luego, ¿para qué nos puede servir esto? Esto nos puede servir para poder de forma más rápida crear fracciones para sumar, multiplicar y tal, fracciones por números enteros directamente, que básicamente un número entero va a ser una fracción en la que se divide ese número entre 1. Entonces en el numerador tenemos el número que me llegue y en el denominador un 1. O sea, si yo quiero multiplicar una fracción por 3, como las operaciones que yo voy a hacer van a ser de a la función multiplicar le llega otro objeto fracción, pues yo puedo representar un número entero tal que así, que básicamente sería 3 partido 1, que es 3. Aunque también, por supuesto, podría sobrecargar los métodos de multiplicar, sumar, tal, para que no solo reciban una fracción, sino tener una versión que reciba una fracción y otra que reciba pues el número entero a sumar, restar o lo que sea. Vamos con getters y setters, voy a autogenerarlos, vamos a darle a generate, getters y setters, selecciono ambos y los genero y ya está. ¿Qué pasa? En el setter del denominador tenemos que corregir y voy a aprovechar esto que tengo aquí en el constructor para de nuevo el denominador, si es 0 que lo ponga 1 y si no que le ponga den. Entonces en ningún caso vamos a dejar un denominador 0 para evitar esos problemas. Vamos a ver entonces, antes de nada, cómo hacemos el tema de simplificar, porque vamos a necesitar simplificar después de sumar, después de restar, después de multiplicar, después de hacer cualquier operación, incluido en el propio constructor, ¿no? Que ya vemos que lo estamos utilizando aquí. ¿Cómo simplificamos fracciones? Bueno, lo primero que necesitamos para simplificar fracciones es calcular el máximo común divisor de ambos números. ¿Qué ocurre? A la hora de plantear estos métodos, podemos plantearlos de varias formas. Podemos plantear simplemente el cálculo del MCD como un método de clase o un método de objeto, dependiendo, o podemos calcularlo, plantearlo como un método privado
de los objetos. Si yo lo hago como un método, vamos a hacer las dos versiones del MCD, por ejemplo. Si yo lo hago como un método para que usen los objetos, lo hago privado porque el MCD como tal no es una operación que tengan que tener los objetos fracción que yo pueda utilizar desde fuera, sino que es una operación que yo solo voy a utilizar para el método simplificar. Al igual que simplificar, podríamos dejarlo público, pero también tiene sentido hacerlo privado porque solo lo vamos a usar aquí dentro. Pero bueno, empecemos con el MCD. Si hacemos el MCD que depende del objeto, no tiene que recibir nada, porque los datos ya los tienen los atributos, los que necesita para calcular el MCD. Va a ser el MCD el máximo común divisor de el denominador y el numerador. Entonces, básicamente lo que voy a hacer es, me voy a crear dos variables extra, vamos a llamarle, por ejemplo, x, que va a ser igual a el numerador. Tenemos un pequeñito, no problema, pero para calcular el máximo común divisor, ambos deberían ser positivos, porque si no, con números negativos podemos tener algún que otro problema a la hora de hacer el cálculo y así. Para yo hallar que el número sea siempre positivo, por así decirlo, podría hacer un if y si es negativo multiplicarlo por -1 y todo esto, pero la forma más fácil de hacer que un número siempre sea positivo para trabajar con la parte positiva es, por supuesto, trabajar con su valor absoluto. Para trabajar con el valor absoluto, al igual que para muchas otras operaciones matemáticas, al igual que ocurría en Python, tenemos una librería que nos va a ayudar a hacer este tipo de operaciones, ¿no? En este caso, en Java se llama math, de matemáticas en inglés. Entonces, para el valor absoluto yo puedo utilizar math.abs de absolute y pasarle, pues en este caso, el numerador, y esto es el valor absoluto del numerador. Y de nuevo hacemos math.abs de den, de nuestro denominador. Esto, al igual que el otro, es el valor absoluto del denominador. Ya tenemos el valor absoluto de ambos, entonces, bueno, obviamente, aunque no debería de serlo nunca, pero vamos a comprobarlo por si acaso, si el valor del denominador fuese 0, directamente vamos a devolver la x. Es decir, esto no debería de pasar nunca, pero en caso que el denominador fuera 0, pues el MCD directamente va a ser el otro, ¿no? Vamos ahora a crear un auxiliar, un entero auxiliar, y vamos a empezar un bucle, de forma que mientras el valor absoluto del denominador, que es la y, sea distinto de 0, lo que vamos a hacer es estar iterando de forma que nuestro auxiliar sea igual a el resto de x entre y, es decir, el resto de dividir el numerador entre el denominador. Ese resto me va a ir generando una serie de movimientos, entonces yo lo que voy a hacer es el valor que tenía, como cada vez que voy iterando aquí, voy a almacenar el resto en aux, voy ahora a hacer que lo que tenía en y sea lo que pase a tener en x, es decir, hago x igual a y. Machaco el valor de x por el de y ahora hago que y sea igual a aux. Y aquí machaco el valor de y por el resultado del resto de la división. Esto lo que está haciendo es ir iterando, dividiendo uno entre el otro. Yo almaceno aquí el resto y llega un momento, ¿vale?, en el que la y, que a su vez es el último valor de aux, es 0, porque ya no puede dividir más el uno por el otro. Entonces, ¿qué es lo que me queda ahí? Pues me queda que en la x, que era justo lo anterior, el valor anterior, es el máximo común divisor. ¿Qué hago entonces llegado a este punto? Pues devuelvo esa x. Esa x va a tener ya, en la última vuelta, tengo el MCD en la x. ¿Para qué quiero el MCD, como decíamos? Bueno, esto obviamente un método que calcula el MCD. Esto lo quiero para yo utilizarlo en otra función privada, simplificar. Esta función privada, simplificar, simplemente va a venir aquí y decir, vale, int n o int mcd le puedo llamar, va a ser igual al mcd, ¿no? Yo con este mcd voy a calcular el mcd de mi numerador y mi denominador. Pues yo ahora, para simplificar, simplemente divido el numerador entre el mcd y el denominador entre el mcd. De hecho, como tal, puedo hasta ahorrarme esta variable, ¿vale? Podría ahorrármela y llamar aquí a mcd directamente, que me va a devolver lo mismo. Esto ya funciona, ya me simplifica las fracciones, perdón. Como veis, son funciones privadas que dependen directamente del objeto. Si yo quisiera hacerme una función a la que yo le paso una fracción y me la simplifica, podría hacerlo también. Sería una función estática. Por ejemplo, esta misma función simplificar, podría hacerlo para las dos, ¿vale? Pero como el cambio es el mismo, voy a hacerlo con simplificar porque es más cortita, porque voy a duplicar bastante código. Pero yo podría hacerme una private static fracción, es decir, devuelve una fracción, simplificar. ¿Qué tiene que recibir? Una fracción
que es la que va a simplificar. Y aquí básicamente haría lo mismo. ¿Qué pasa? Que para hacer lo mismo, pues yo lo que tengo que hacer, obviamente, sería esa fracción que me llega, cambiar su denominador, pasándole su propio denominador dividido entre el MCD. ¿Qué ocurre? Bueno, podría hacerlo así, ¿no? Pues que tengo que hacer lo mismo para el numerador. fr.num dividido fr.mcd. Y esto me va a devolver una fracción simplificada a partir de esta. ¿Qué pasa? Esto sería pues para yo utilizarlo desde fuera y machacar la propia fracción que tengo aquí con sus... Bueno, de hecho, podría incluso... Si puedo hacerlo void, no tiene por qué devolver nada. Si yo devolviese la fracción luego y tal, pero no me hace falta. Si quiero simplificar simplemente la que le llega, lo puedo hacer así. Si lo hago privado, es solo para usarlo en esta clase. ¿Cómo sería el uso entonces? Ahora aquí, ¿a cuál estoy llamando? Estoy llamando a esta. Si yo quiero usar esta, tengo que pasarle this, tengo que pasarle la propia fracción. Yo puedo hacer así. Fijaos que me la ha puesto en cursiva de repente. No sé si os habéis percatado del cambio. Voy a deshacer, ¿veis? Y en el momento en el que le pongo el this, me la pone en cursiva. Eso es porque ahora, ¿veis? Hace referencia a la estática. ¿Hay alguna diferencia? No, funcionan igual. Simplemente esto es un método de clase, un método estático, que digamos que es el mismo método para todos los objetos, solo que claro, tengo que pasarle la fracción a la que quiero hacer referencia a la hora de simplificar. Si no, este, como no le indico cuál es, pues simplemente simplifica el objeto que hace la llamada, que en este caso, pues como estamos en el propio constructor, es el que se va a crear. No hay ningún problema. Cualquiera de las dos opciones es válida. Depende un poco de lo que queramos en cada momento. Si yo quisiera que simplificar... yo le pudiera pasar una fracción desde fuera y simplificarla, lo hago público y ya está. Bueno, público o protected si estoy en el mismo paquete, tal, bueno, dependiendo del modificador de acceso que quisiéramos usar. Vamos a hacer el resto de métodos. Vamos a hacer la suma, la multiplicación, ahora que ya podemos simplificar, vamos a ver cómo hacer. Para hacer suma, multiplicación y todo esto, lo lógico es hacer métodos que me devuelvan una fracción ya con la que me llega más la que suma, ¿no? Esto también, de nuevo, tengo dos formas de hacerlo. Si los hago estáticos, reciben las dos fracciones a sumar, digamos la fracción A y la fracción B, y me devuelven la fracción suma. Voy a hacer de nuevo los dos ejemplos con la suma, pero realmente deberíais de hacer todas las operaciones siguiendo la misma línea, ¿vale? Es decir, si los hacéis todo uno estático, que sean todas estáticas. Si las hacéis que no lo son, que ninguna lo sea. Por ejemplo, sumar de forma no estática sería así. Public fracción, porque tiene que devolver una fracción, sumar. ¿Qué le tiene que llegar? Le tiene que llegar una fracción f, que vamos a llamar, a sumar con la del objeto que llame a este método. Entonces lo que tengo que hacer es, me creo, pues a lo mejor una fracción auxiliar, o bueno, no me hace ni falta, no me hace ni falta. Yo puedo estar directamente, lo que puedo hacer es, en este numerador va a ser igual a nuestro numerador por el denominador de la que me llega más nuestro denominador por el numerador de la que me llega. Eso sería nuestro numerador. ¿Qué pasa? Si nosotros hacemos esto, no vamos a devolver un nuevo objeto con la suma de las fracciones, sino que vamos a machacar la propia fracción que llame a este método con la suma. Es decir, a la fracción que llame le vamos a sumar esta. Es un comportamiento distinto. Si yo lo que quiero es devolver una fracción distinta sin modificar la que está haciendo la llamada, entonces necesito una fracción auxiliar. Entonces me tengo que crear un objeto fracción auxiliar, que lo puedo inicializar con el constructor vacío, y entonces esta auxiliar es la que pongo aquí en lugar del this. Esa es la gran diferencia de todo esto. Si yo modifico this, esta función lo que hace es a la fracción que me llega, sumársela a la fracción que hace la llamada y por lo tanto machaca los valores de quien llama a la función. Si yo lo hago con esto, después devuelvo el auxiliar, no modifico la mía. Fijaos que, bueno, obviamente me falta el denominador es igual a el denominador de una por el denominador de la otra en la suma, ¿vale? Bueno, ahora no es lo más relevante. Después de sumar, por supuesto, vamos a simplificar. Y tras simplificar, devuelvo aux. Ya digo, esto es un método que hace lo siguiente. Al llamar a la fracción le pasamos otra y devolvemos una nueva con la suma de ambas. Si en lugar de esto quisiéramos modificar la que hace la llamada, no devolveríamos una fracción, sería un método void, no me haría falta devolver nada, y en vez de hacer el aux, haríamos lo que estaba haciendo al principio, de directamente hacer this.num es igual a
dis.num por el denominador más todo lo demás. Entonces, esa es la pequeña diferencia. La operación en sí es la misma. La diferencia está en si afecta al objeto que hace la llamada, si yo aquí pongo el dis al hacer esas asignaciones nuevas, o si me creo un objeto auxiliar, como estoy haciendo, calculo sus datos, simplifico y devuelvo ese objeto auxiliar. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver la otra versión. Sería en public void, sumar a esta fracción, le voy a poner para diferenciarlo, ¿vale? Y le va a llegar otra fracción. F. Me voy a copiar el código de aquí porque es exactamente lo mismo, la operación es la misma, solo que ahora en vez de afectarle a esta fracción auxiliar que yo tengo aquí, quiero que le afecte a la que hace la llamada. Pues esto es con dis, porque hago referencia al propio objeto que hace la llamada. Es lo mismo, solo que esto machaca el valor del objeto que llama con el resultado de la suma con la que le llega. Suma los valores que había en el objeto con los que le llega. Si yo quisiera hacer, ya digo, son tres formas distintas de plantear el mismo ejercicio. Si yo quisiera hacer que la suma de fracciones fuese una operación de clase, fuese una operación estática, tengo que hacer lo siguiente. Public static fracción, porque me tiene que devolver una fracción suma de fracciones, por ejemplo. Le llamo así por diferenciarla solo, porque podrían llamarse, en este caso se podría llamar sumar igual, porque va a recibir dos fracciones. En este caso vamos a recibir la fracción A y la fracción B. Como ahora es un método estático, ya no le afecta, ya no puedo utilizar dis aquí dentro, porque esto es un método de clase, no depende de un objeto. Esto es como si fuera una función de una posible operación de fracciones que hago, pero que no depende de un objeto en sí. Para yo crear eso, vuelvo a necesitar esto mismo de aquí. La acción es la misma, por supuesto, que la de arriba, solo que, obviamente, ahora ya no tengo dis. Fijaos que ya me lo pone en rojo. Me dice, no, mira, es que esto está haciendo una llamada no estática en un ambiente estático. Pues yo aquí tengo que hacer A, todos los dis van a ser A, y en vez de F le he llamado B a la otra, pues B. Y estoy calculando la suma de ambas fracciones en una fracción auxiliar, no modifico ni A ni B, y devuelvo la suma de ambas. Ya veis que, digo, son tres formas de plantear el mismo problema. Esto sería suma las fracciones que le llegan y devuelve el resultado en un nuevo objeto fracción. Y esto es una función, bueno, método estático, pongo method para que no me salga lo del to-do, estático, de forma que es un método de clase y no podemos usar un objeto para acceder a él. Podéis plantearlo de cualquiera de las tres formas. Vale, simplemente aquí lo importante es aprender qué hace cada una de ellas. Lo lógico es, si planteáis la suma con una de esas tres opciones, que luego el resto de operaciones vayan igual. Yo voy a seguir esta, que es la que me parece que tiene más sentido. Es un método que para poder utilizarlo necesito una fracción que llame a otra, pero en lugar de modificar, como aquí, mi propia fracción, lo que hago es devolver una nueva fracción con el resultado de la operación. Pues como lo he hecho para sumar, lo voy a hacer para restar, multiplicar y dividir. Entonces yo si lo cojo aquí, pues voy a coger public fracción, porque voy a devolver una fracción igual, en este caso restar. Esto es un método de objeto, no de clase, entonces ya tengo, con que me llegue una, le voy a llamar fracción f, y básicamente me creo un auxiliar utilizando el constructor vacío. También podría crear dos enteros, almacenar el resultado de la resta en esos enteros y luego utilizar el constructor parametrizado, ¿vale? Por supuesto, eso da exactamente igual. Y esto básicamente ahora es aux.num, el numerador en la resta va a ser igual a dis.num por... Bueno, es que de hecho me voy a copiar lo de la suma y le voy a cambiar... Es que es exactamente igual, ¿vale? La resta es exactamente igual, solo que cambia el más por el menos, no tiene más, ¿vale? El resto es exactamente igual. Para multiplicar, me voy a copiar todo el método, lo pego aquí, en vez de restar ahora voy a multiplicar. ¿Cómo es la multiplicación? Básicamente es numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces yo borro todo esto y ya está, multiplicación de fracciones. Siempre simplificando al final y me falta la división que, si os acordáis, es la multiplicación en cruz. Entonces básicamente dividir va a ser numerador por denominador y denominador por numerador. Simplificamos al final y listo. ¿Qué me falta de lo que me pedía el ejercicio? El método toString. Para hacer que sean más o menos legibles, bueno, vamos a hacer, por supuesto, acordaos que el toString sobrescribe el de object, entonces hacemos public string, toString, este no lo autogenero porque quiero hacerlo yo de una forma específica. Antes de mostrarlo, por si acaso, voy a simplificar también y ahora voy a hacer un return de, ¿qué? Pues del numerador más... Voy a ponerle espacios para que sea más legible. Partido del denominador. Y de hecho, después de... Bueno, no. Voy a decir que iba a poner un salto de línea, pero no, porque a lo mejor a veces nos interesa
utilizarlo así todo seguido. Y ya veis, tengo el toString hecho. Vamos a probar en un main todo esto que hemos ido haciendo para que veáis cómo funciona. Voy a crear un main, como siempre, public static void main, y básicamente voy a crear varias fracciones, ¿no? Pues voy a crearme fracción fr1 que sea igual a new, vamos a poner fracciones facilitas para no liarnos, 1/4, y fracción fr2 va a ser igual a fracción y vamos a pasarle 1/2. De hecho, no, vamos a pasarle 2/4 para probar precisamente que la simplifica. Vamos a probar que la simplifica en cuanto la crea. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear -prints.println y voy a pintar fr1 y fr2. Vale, ¿qué más? Vamos a hacernos otro print, pero esta vez vamos a llamar a fr1.sumar fr2. De hecho, le voy a ir poniendo suma. Y ahora esto, vamos a probar todas las operaciones, la resta, la división, la multiplicación. Y luego aquí vamos a probar un par de cosas más. Esto es la resta, esto es la multiplicación, esto es la división. Y aquí vamos a probar la suma que afecta a fr1. Y después de esto vamos a ver cómo es fr1. Vais a ver cómo después de todas estas operaciones también fr1 no cambia. Suma, vamos a ponerle tras las operaciones. Suma que afecta a fr1, ¿cuál era? No era este sumar. La suma que afecta a fr1 era la que habíamos declarado como suma a esta fracción, la que os decía que me llega y en lugar de devolver una fracción nueva con la operación, afecta a la propia fracción, ¿no? Entonces fr1 esta va a ser suma a esta fracción y le pasamos fr2. Aquí me está dando un problema, claro, porque esto, claro, fijaos, ¿cuál es el problema? Que esto es void, esto no devuelve nada, entonces no puedo concatenarlo así, tengo que llamarlo fuera y ahora aquí le paso de nuevo fr1 y ya está, para que veamos el cambio. Y me queda por probar la estática, que ya vais a ver la diferencia en la llamada, esta suma de fracciones, ¿vale? Básicamente es suma estática. No puedo llamarla a través de fr1, sino que tengo que hacer fracción punto, y aquí fijaos que ya IntelliJ me muestra solo los métodos estáticos porque accedo a través de la clase. Entonces llamo suma de fracciones y le paso fr1 y fr2. Y esto pues me devuelve un nuevo objeto, ¿no? De hecho yo podría hacer aquí fracción fr3, vamos a hacerlo de hecho. Fracción fr3 va a ser igual a esto que tengo yo aquí y vamos a imprimir, copié lo que no era, vamos a imprimir fr3. Vamos a ir viendo también cómo directamente ya aquí tras crearlas simplifica y esto va a ser un medio. Si bueno, ejecutamos y vamos a ver cómo vamos a ir probando todo. Ahí está. No está simplificando bien, algo hemos hecho mal por ahí. Ahora luego lo corregimos. Pero bueno, ya veis que al margen de que la simplificación hay algo que me he debido colar, tengo algún error por ahí que hay que comprobar. Vale, tenemos un problema, como veis, bueno, además de que, por supuesto, he puesto todos los prints, pero en todas estas primeras operaciones estoy llamando a sumar, entonces me está dando todo el rato el mismo resultado, porque por el mal del copiar y pegar, básicamente. Que hay que acordarse de cuando copiamos y pegamos, modificar lo que queríamos modificar, que básicamente es esto de aquí. Pero además, esto no me está simplificando bien. Parece que algo ha simplificado porque 2/4 debería ser un medio, pero es como que solo está simplificando el numerador. El máximo común divisor de 2 y 4 es 2, y pues 2 entre 2 sí que me da 1, pero 4 entre 2 me debería dar 2. ¿Cuál es el problema? Que aquí fui de listo antes por hacerlo rápido, dije, jolín, puedo directamente hacer esto, pero ¿qué pasa? Que MCD ya cambia el numerador la primera vez que lo llamo, entonces no puedo hacer esto directamente. Por eso sí es necesaria esta variable para que almacene el MCD y la división la haga entre esa variable de forma que no afecte al cambio del numerador. Es decir, como yo estaba llamando al MCD aquí y aquí otra vez, en el momento en el que llegaba al denominador, el MCD ya era nuevo, ya era el MCD de 1 y 4, no de 2 y 4. Y el MCD de 1 y 4 sí que ya no simplifica el 4. Vamos a volver a ejecutar, ahora ya debería de estar todo corregido. Ahí está, como veis, las fracciones que yo declaro es 1/4 y 2/4. 2/4 simplificado es un medio, por eso al crear, como ya simplifico en el constructor, en el momento en el que hago el print, es un medio. La suma, obviamente, es 3/4. La resta, como estoy restando realmente, le estoy restando a 1/4, le estoy restando un medio, es decir, me va a dar, es lo mismo que 1/4 menos 2/4, ¿no? La resta está bien, menos 1/4, la multiplicación es 1/8, la división da un medio, y fijaos, tras las operaciones tenemos aquí 1/4. El tras las operaciones era que fr1, por mucho que nosotros hiciéramos todas estas operaciones sobre él, no ha cambiado. Sigue siendo 1/4. Ahora bien, si yo hago el sumar a esta fracción, que era el método que teníamos que en lugar de
devolvernos una fracción con el resultado afectaba a nuestro propio objeto, este sí que modifica fr1. Por lo tanto, cuando yo lo vuelvo a imprimir, lo que ha hecho es sumarle a fr1 fr2. Entonces tenemos que fr1 ahora son 3/4, que era el resultado de la suma. Funciona, pero ya veis la diferencia. Un método me devuelve una fracción nueva y el otro, sin embargo, lo que hace es modificar la fracción que estábamos nosotros utilizando para hacer esas operaciones. Y por último, tenemos la suma que afecta a fr1 y la suma estática. La suma estática, como veis, es a través de la clase, con suma de fracciones, fr1 y fr2, le paso las dos, la estoy guardando en fr3 y ahí está 5/4. ¿Por qué 5/4 me da esta suma ahora? Porque estoy sumando los 3/4, que ya afectaron al cambio de fr1, más el 1/2. Por eso tenemos ese resultado. Y con eso pues tendríamos el ejercicio hecho. Hemos visto varias opciones diferentes, hemos visto una estática, una que no lo es, una que afecta directamente al objeto, otra que no. Lo lógico, como decía, es mantener siempre la misma decisión con todos los métodos y que todos sigan la misma norma. Pero bueno, habéis visto cómo se puede hacer de una forma o de otra, ¿no? ToString simplemente me lo muestra así y no mucho más.